Mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos al repaso de la lección de escuela sabática. Glorificamos el nombre de nuestro Dios porque nos permite una vez más poder presentar este repaso de la lección, esperando que sea de bendición para nuestras vidas y podamos crecer en conocimiento y poder ampliar más lo que sabemos cada uno de nosotros. Como todos saben, hermanos, lo hemos dicho muchas veces, que el objetivo del repaso de la lección de escuela sabática no es para que sustituya su estudio personal. Al contrario, es para que lo pueda amplificar. Así que, hermanos, vamos a orar porque necesitamos que Cristo Jesús y el Espíritu Santo nos guíen a toda verdad. Así que, hermanos, vamos a orar viniendo de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permites una vez más poder tener el repaso de la lección de escuela sabática. Te pedimos, Señor, que nos des entendimiento, sabiduría, inteligencia, para que podamos discernir el significado profundo de la lección de escuela sabática. Bendice tu pueblo, bendice a tus hijos que van a escuchar este mensaje, que podamos ampliar más el conocimiento y podamos aprender más de lo que sabemos. Gracias, Padre, porque permites que tu siervo pueda darse a explicar, y gracias porque permites que podamos escuchar este repaso de la lección de escuela sabática. Gracias, Padre, por este privilegio. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, Dios me los bendiga. Antes de iniciar, queremos decirles que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Para nosotros esto es bien importante. A través de las suscripciones vamos a llegar a muchas almas con el conocimiento de la verdad presente. Cuando hay interacción en los videos, la misma plataforma de YouTube sugiere estos videos a otras personas y así el Evangelio va creciendo y va expandiéndose a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Recordemos, hermanos, que en el cielo van a haber sorpresas. Eso lo dice el Espíritu de Profecía. No sabemos cuántas almas van a convertirse y van a conocer el Evangelio eterno a través de estos videos. Por eso, hermanos, gloria a nuestro Dios por los hermanos que apoyan este canal. Gloria a nuestro Dios porque hay hermanos que oran por este siervo, por este ministerio, para que nosotros podamos estar siempre constantes, predicando la verdad presente, predicando el Evangelio eterno. En este canal, hermanos, se predican temas sólidos y profundos, ya sea de profecía, doctrina y apología. Así que en esta ocasión vamos a tener el repaso de la lección de escuela sabática. La lección que vamos a estudiar es la lección número 8. Esta semana estamos estudiando la lección número 8, que trae como título El cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Vamos a ver en este estudio o en este repaso de la lección de escuela sabática cómo las profecías del Antiguo Testamento se cumplen con Cristo. Vamos a ver en este estudio que el centro de las Escrituras del Antiguo Testamento son Cristo Jesús. Cristo Jesús es revelado en las páginas, en los preceptos, en los mandamientos de la ley y los profetas. Eso vamos a ver durante esta semana. El versículo para memorizar está en Juan 5:36. Juan 5:36 dice lo siguiente: pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Estas palabras Cristo se las está diciendo a los judíos. Los judíos rechazaban a Cristo y a Juan el Bautista. Y Cristo le dice a los judíos, a los fariseos: pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Este verso demuestra de que Jesucristo era la luz mayor y Juan el Bautista la luz menor. Todos los profetas fueron luz menor. La luz mayor es Cristo. Es un error, yo creo que es un error de interpretación bíblica, decir de que los profetas son luz mayor y que Cristo es otra luz mayor.
Tengamos cuidado. Todos los profetas, incluyendo todas las escrituras del Antiguo Testamento, eran luz menor que apuntaban a Cristo como la luz mayor. Y Cristo lo está diciendo aquí a los judíos. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Las mismas obras que el Padre me ha encomendado realizar, esas mismas obras que hago testifican que el Padre me envió. Vamos a ver de que todo lo que hacía Jesús en su ministerio, tanto milagros, predicación, era para demostrar de que Él provenía del Padre. No era para demostrar que Él era el Mesías, porque vamos a ver de que los falsos profetas tenían esta presunción de hacer prodigios y milagros, mentirosos. Por lo tanto, cuando analizamos el ministerio de Cristo, sus señales, sus prodigios, eran para demostrar de que Él provenía del Padre, para demostrar de que Él había venido a hacer la voluntad del Padre. Y lo está demostrando acá. Las mismas obras que el Padre me ha encomendado realizar, esas mismas obras que hago testifican que el Padre me envió. Noten cómo dice esta cita, me llamó la atención, hermanos, esta cita de El Espíritu de Profecía, que está en el libro Deseado a todas las gentes, página 191, párrafo 3. Deseado a todas las gentes, página 191, párrafo 3 dice: el profeta Juan era el eslabón que unía las dos dispensaciones. ¿Cuáles dos dispensaciones? Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hubieron 400 años de silencio. O sea que entre Malaquías y Juan el Bautista hubo 400 años de silencio. Y Juan el Bautista se levantó al final de esos 400 años de silencio para preparar el camino para la venida del Mesías. Por eso es que dice la cita, el profeta Juan era el eslabón que unía las dos dispensaciones. Como representante de Dios, se dedicaba a mostrar la relación de la ley y los profetas con la dispensación cristiana. Era la luz menor. Noten que Juan el Bautista era la luz menor, que había de ser seguida por otra luz mayor, que era Cristo. La mente de Juan era iluminada por el Espíritu Santo. En efecto, los profetas son inspirados por el Espíritu Santo. Todos los profetas son luz menor. Todos los profetas eran luz menor que apuntan a Cristo, que es la luz mayor. Noten cómo dice. Juan era iluminado por el Espíritu Santo a fin de que pudiese demostrar la luz sobre su pueblo, pero ninguna luz brilló ni brillará jamás tan claramente sobre el hombre caído como la que emanó de la enseñanza y el ejemplo de Jesús. En efecto, Él era la luz mayor. Cristo y su misión habían sido tan solo oscuramente comprendidos bajo los símbolos y la figura de los sacrificios. Una referencia a los sacrificios que se hacían en el santuario. Ni Juan mismo había comprendido plenamente la vida futura e inmortal a la cual nos da acceso el Salvador. Porque vimos de que Juan, aunque creía que Cristo era el Mesías, tenía una comprensión parcial del ministerio del Mesías. Por eso es que mandó a preguntar si él era el que había de venir o esperaran a otro. ¿Se acuerdan que vimos en una semana pasada esta temática o este tópico? Es importante, hermanos, que nosotros comprendamos este aspecto. Que todos los profetas, incluyendo Juan e incluyendo las escrituras del Antiguo Testamento, eran luz menor, que apuntaban a Cristo, la luz mayor. Es un error decir de que las escrituras son luz mayor. Error. Todas las escrituras inspiradas a los profetas son luz menor
que apuntan a Cristo, que es la luz mayor. Lo vamos a ver en esta clase. Noten cómo dice el comentario de la lección de escuela sabática de este día. En el Evangelio de San Juan se aprecia todo lo que Jesús hizo como demostración que Él era el Cristo, el Mesías prometido a Israel. Además, vino como un integrante del pueblo del pacto. Esta semana veremos otras maneras por las que Juan reveló a Jesús como el Mesías, y también porque algunos siguieron rechazándolo a pesar de las poderosas evidencias de que Él era el Cristo. Y hay una pregunta: ¿qué podemos aprender de estos errores? Vamos a ver qué podemos aprender de estos errores. Pasemos al día domingo. El día domingo de la lección de escuela sabática trae como título Señales, obras y prodigios. Ahora, ¿por qué este título? Vamos a ver de qué se refiere a la demostración de que Jesús hizo para demostrar que Él provenía del Padre. Lo hizo a través de señales, obras y prodigios. En efecto, hay un pasaje en el libro de Hechos de los Apóstoles que lo demuestra. El apóstol Pedro, cuando predicó su primer sermón en Jerusalén, en frente de miles de judíos que habían llegado de todo el mundo, el apóstol Pedro presentó al Mesías de la siguiente manera. Hechos 2:22 dice lo siguiente: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravilla, prodigio, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él. Noten, hermanos, cuando leemos los pasajes hay que entenderlos correctamente. Cristo no hacía los milagros porque en Él había poder, aunque había poder en Él. Cristo hacía los milagros, obras y prodigios y maravillas porque el Padre estaba en Él, o sea que el Padre los hacía a través de Él. Noten, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él. O sea, Cristo nunca usó su poder en esta tierra. Todo lo que Cristo hacía es porque el Padre lo hacía a través de Él. Eso lo corrobora Juan 5:19. Y noten cómo el apóstol Pedro está recalcando el ministerio de Cristo. Dice, con maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Interesante, hermanos, muy interesante. Cuando vamos al día domingo, hay algo muy interesante que debemos de tomar en cuenta, y es acerca del ministerio de Cristo. ¿Cuál era la función del ministerio de Cristo? En hacer señales, obras y prodigios. Dice el comentario de este día, en la introducción de este día, dice: las señales y prodigios no eran en sí mismo la demostración de su mesianismo, pues muchos profetas, incluso falsos, también hacían presuntamente milagros. Juan no registró las señales solo porque destacaban a un gran hacedor de milagros. Las señales que Juan registró en su libro tenían como propósito específico en demostrar de dónde provenía Cristo, y era que provenía de Dios el Padre. Es bien importante, hermanos, que nosotros comprendamos este punto. Cuando Cristo hacía obras, prodigios y milagros, no era para que la gente dijera: este es el Mesías que estamos esperando. Porque los milagros y prodigios un falso profeta los puede hacer. El diablo puede hacer hasta cierto límite milagros y prodigios. Lean Deuteronomio capítulo 13, versículos 1 al 6. Ahí dice que los falsos profetas pueden hacer milagros. Por lo tanto, las obras, milagros y prodigios que Cristo hacía tenían un propósito en demostrar que Él provenía del Padre. Y aquí hay una pregunta: ¿cómo describen estos versículos la relación entre Jesús y Dios el Padre, especialmente en el contexto de las señales? Y vamos a ver los siguientes pasajes que Cristo
Lo hacía para demostrar que Él provenía del Padre y que venía a ser la voluntad del Padre, para demostrar su divinidad que provenía del Padre. Juan capítulo 5, versículo 17 al 20. Juan capítulo 5, versículo 17 al 20. Noten cómo Jesús dijo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja. El contexto de este pasaje es que los fariseos, los judíos, estaban acusando a Cristo por haber hecho un milagro de sanación en sábado. Lo estaban acusando de ser quebrantador del sábado. Los judíos eran acusadores de Jesús, porque Cristo no se acoplaba a sus dogmas y tradiciones. Y para los judíos, Cristo era un quebrantador del sábado. Y Cristo le responde a los fariseos. Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja. ¿De qué clase de trabajo se está hablando acá? Se está hablando de la salvación del hombre. La profecía decía que Cristo iba a venir a libertar a los cautivos, a sanar a los enfermos, a dar comida al hambriento. En ese sentido, Cristo dijo: mi Padre y yo hasta ahora trabajo. Porque el plan de salvación que fue hecho antes de la fundación del mundo, el centro era salvar al ser humano. No solamente de vindicar el carácter de Dios ante el universo, sino también de salvar al ser humano. Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, esto lo decían los judíos, y Juan lo repite en segunda persona, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: ¿a quiénes? A los judíos, a los fariseos: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Este verso da a demostrar de que el objetivo de los milagros y prodigios era para demostrar que Él provenía del Padre y que el Padre estaba en Él haciendo esos milagros, obras y prodigios. Nunca vayamos a pensar o nunca vayamos a interpretar erróneamente el decir de que Cristo por su poder hacía los milagros, obras y prodigios. Aunque Él pudiese haberlos hecho porque Él es Dios y posee los mismos atributos de Dios, pero Cristo en esta tierra vivió como hombre. Era el Padre haciendo los milagros a través del Hijo. Lo vimos en el libro de Hechos 2:22 y Cristo mismo lo demuestra acá. Cristo Jesús tenía una estrecha dependencia del Padre y lo demostró para que la gente pudiese creer de que Él provenía del Padre y que había venido con un propósito de vindicar el carácter del Padre y hacer la voluntad del Padre. Esto lo corrobora en Juan capítulo 5, versículos 36 al 38. Juan capítulo 5, versículos 36 al 38 dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que se cumpliesen, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Noten que el objetivo de las obras que Cristo hacía es dar testimonio no solamente de Él, sino testimonio de que el Padre lo había enviado. Y dice también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Noten. Los judíos no creían en el Mesías. Los judíos se jactaban de ser hijos de Abraham, hijos de Dios, que leían las Escrituras,
pero no aceptaban al Mesías, no creían en el Mesías, porque Cristo, aunque hacía las manifestaciones y evidencias de que provenía del Padre, los judíos eran ciegos y duros de servir. Y dice el comentario acá, Jesús utilizó las señales para demostrar su estrecha relación con el Padre. Los dos eran uno. ¿En qué sentido? Carácter, propósito y atributos divinos. Las obras demostraban que el Padre estaba en mí y yo en el Padre. Juan 10:38. Eso lo dijo Cristo. Y ver Juan capítulo 14, versículos 10 al 11. El propósito de la venida de Jesús era hacer las obras de aquel que lo envió, para que esas obras demostraran al mundo la procedencia divina de Cristo. Es decir, vino a hacer la obra que el Padre le había encomendado. Y las obras que hizo fueron un claro testimonio de que procedía del Padre. Sin embargo, como ya hemos visto, a pesar de las poderosas señales y del testimonio numeroso de personas, muchos decidieron no creer. Entre ellos estaban los fariseos, los escribas, los rabinos. Noten cómo dice Juan capítulo 10, versículos 24 al 25. Juan capítulo 10, versículos 24 al 25 dice: y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? O sea, estaban enojados, estaban airados contra Cristo. ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? En otras palabras, ¿hasta cuándo nos vas a estar amargando la vida? Si tú eres el Cristo, dínolos abiertamente. Noten, Jesús le respondió: os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Aún así, los judíos no podían entender de que ese que tenían enfrente era el enviado de Dios, era el Mesías, era el libertador de Israel. Los judíos estaban tan ciegos que no podían ver de que enfrente tenían al Salvador del mundo, al Redentor de Ruth. Interesante. Pasemos al día lunes. El día lunes dice la autoridad de las Escrituras. Muy importante este título, la autoridad de las Escrituras. Cristo Jesús, a través de sus milagros, demostraba de dónde provenía. Pero ahora vamos a ver de que Cristo, para demostrar su divinidad y que provenía del Padre, ahora Cristo cita las Escrituras, usa las Escrituras del Antiguo Testamento, porque en ese entonces recordemos de que no existía el Nuevo Testamento. Las Escrituras que se usaban en los tiempos de Cristo era la ley y los profetas, la Septuaginta. Cristo Jesús citaba las Escrituras para demostrar de que aún las Escrituras, aparte del Padre, daban testimonio de Él. Por eso es que dice la autoridad de las Escrituras. Y dice acá, en el comentario del día lunes, dice: además de los milagros y los testimonios específicos de Juan, que utiliza para señalar a Jesús como el Mesías, el evangelista también apeló a las autoridades del Antiguo Testamento y a sus profetas que anunciaban la obra de Cristo. El Antiguo Testamento es fundamental, no solo para el Evangelio de Juan, sino para todo el Nuevo Testamento. El fundamento presentado por Jesús en favor de quién era y de dónde vino, qué hizo y qué haría, fueron las Escrituras. El Antiguo Testamento en el caso del Evangelio de Juan. Cristo Jesús está usando las Escrituras para demostrar quién es, qué hizo y qué haría. Cristo Jesús está dando
o citando las Escrituras a los fariseos para demostrarle que las Escrituras dan testimonio de él. Muy importante eso, hermanos. Esto lo dice Juan capítulo 5, versículos 39 al 40. Juan capítulo 5, versículos 39 al 40 dice, esto Jesús se lo está diciendo a los fariseos. Nosotros usamos este texto para hablar de que hay que escudriñar la Escritura, y está correcto aplicarlo de una forma homilética, pero exegéticamente, cuando Cristo dijo estas palabras, se las estaba diciendo a los fariseos que estaban enfrente de él. Y noten cómo dijo Cristo. Juan 5, 39 al 40 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Noten que no solamente Juan da testimonio de Cristo, sino también las Escrituras dan testimonio de él. ¿Cuál es Escritura? El contexto lo dice que se refiere a los escritos de Moisés. Juan capítulo 5, versículo 45 al 47. O sea, los versículos 45 hasta el 47. Noten cómo dice. ¿A cuáles escrituras se refería Cristo? No penséis que yo los voy a acusar delante del Padre. Hay quien los acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra confianza, porque los judíos se jactaban, que eran conocedores de la Torá, de la ley, confiaban en la ley de Moisés. Y dice, Moisés, en quien tenéis vuestra confianza, porque si creyeres a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Este texto, hermanos, de Juan 5, 39, en la versión Reina Valera 60 está mal traducido, porque en el griego es una afirmación, como decir, vosotros, o sea, ustedes dicen que escudriñan la Escritura, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Pero ahora no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. O sea que en el griego es una afirmación que Cristo está haciéndole a los fariseos, porque los fariseos se jactaban de conocer la Escritura. Creían de que por el conocimiento teórico de las Escrituras había vida eterna. Y Cristo le está citando la Escritura. Ustedes dicen que escudriñan las Escrituras, que las conocen, que conocen la ley de Moisés. Pero aquí hay un problema. Ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida eterna. Esas escrituras que ustedes escudriñan y que dicen que tienen y que las leen en la sinagoga, esas mismas que ustedes leen dan testimonio de mí. Noten que Cristo les está citando las escrituras. Los escritos de Moisés testifican de Cristo. Cristo es la serpiente levantada en el desierto. Cristo es la roca. Cristo es la columna de fuego que alumbraba a los israelitas en la noche en el desierto. Cristo es el maná. Cristo es el cordero. Cristo es la peña de Oreb. Cristo es la encarnación de la ley. Noten, Cristo es el ángel de Jehová. Cristo es el Miguel que lucha contra el príncipe de Persia. Noten, todo precepto, todo mandamiento simboliza a Cristo en el Antiguo Testamento. El agua, la peña, el maná, todo precepto, el santuario, los sacerdotes, los corderos, los lugares santos y lugar santísimo, el campamento, el atrio, la salida del lugar santísimo. Todo era una profecía compacta del Evangelio. Cada símbolo, cada precepto era una profecía compacta del Evangelio. Y los judíos aún así estaban ciegos, no creían en Cristo. Y dice el comentario, a lo largo de los evangelios Jesús señala reiteradamente la autoridad de las Escrituras como testigo clave en favor de él. Por ejemplo, utiliza a menudo acontecimientos del Antiguo Testamento para señalarse a sí mismo y lo que hace.
Un ejemplo de ello es su alusión al evento registrado en Números 21, 5 al 9. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Juan 3, 14. Esto lo dijo Cristo a Nicodemo. Noten, Cristo está citando una profecía tipológica. Esa serpiente simbolizaba a Cristo, su humanidad, que Cristo se iba a humanizar y su naturaleza humana iba a ser a semejanza de carne de pecado. Romanos 8:3 lo dice. Porque la serpiente simboliza a Satanás, el pecado. Y Cristo, para vencer a Satanás en su propio territorio, Cristo se humanizó y lo venció con carne pecaminosa, con una naturaleza semejante a la nuestra. Cristo venció al diablo en su propio territorio. Por eso es que Cristo tomó ese extraño símbolo. La serpiente levantada en el desierto simboliza a Cristo. Aquí Jesús no solo se refiere al incidente histórico, sino además al utilizarlo como señalarse a sí mismo, nos da la interpretación autorizada de lo que aquel evento histórico pretendía transmitir, y era la salvación en Cristo Jesús. Cristo Jesús, para destruir al diablo, se humanizó, tomó carne a semejanza de carne de pecado para vencer al diablo. Y Cristo está haciendo uso de las Escrituras. Interesante, hermanos. Es bien importante que entendamos eso. Todas las Escrituras dan testimonio de Cristo, hermanos. Todo, hermanos. Las ciudades de refugio simbolizan a Cristo. La ley simboliza a Cristo. Todo es una profecía compacta del Evangelio. Por eso que el día lunes dice la autoridad de las Escrituras, porque las Escrituras del Antiguo Testamento dan testimonio del Mesías. Pasemos al día martes. El día martes dice profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesús, parte 1. Profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesús, parte 1. Dice así. Noten cómo dice la introducción. Me llamó la atención la introducción de este día. La lección de escuela sabática dice algo muy interesante allí y dice: Juan registra muchas citas directas y alusiones al Antiguo Testamento que señalan a Jesús como el cumplimiento de las promesas mesiánicas bíblicas. Y no solo Juan, sino también Pedro, Pablo, Mateo, Marcos y Lucas. Todos los escritores del Nuevo Testamento subrayan una y otra vez, bajo la inspiración del Espíritu Santo, como la vida, la muerte y la resurrección y la ascensión de Jesús del Nazaret al trono de Dios son cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Las profecías se cumplieron con Cristo Jesús. Esto lo corrobora el apóstol Pedro. 1 Pedro capítulo 1 versículo 10 al 11. 1 Pedro capítulo 1 versículo 10 al 11. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ello, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras de ello. Porque todos los profetas escribieron acerca de Cristo. Todos los profetas profetizaron acerca del Mesías. Por eso, hermanos, el día martes dice profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesús. Todas las profecías apuntaban al Mesías. Y la lección acá del día martes presenta, hermanos, cómo algunas profecías se cumplieron con el Mesías. Ahí hay algunos paralelos del Nuevo Testamento con el Antiguo, donde presenta profecías acerca de cómo Juan prepararía el camino del Señor. Juan el Bautista prepararía el camino del Señor. Esto está en Isaías 43 y se cumple
en Juan 1:23. Tenemos también otra profecía mesiánica, donde Cristo purificaría el templo. ¿Se acuerdan de cuando los cambistas estaban ahí traficando en el templo, estaban usando el templo como mercado? Había una profecía en Salmos 69:9, donde Cristo purificaría el templo. Esto se cumplió en Juan capítulo 2, versículos 16 al 17. Tenemos también otra profecía mesiánica, cómo Cristo reveló la obra del Espíritu Santo. Sería como ríos de agua viva. Esto es una profecía que proviene de Jeremías 2:13 y Cristo lo citó en Juan 7:38. Tenemos también cómo la profecía se cumplió de que al Mesías, al Cordero, no se le quebraría ningún hueso. Esta profecía provenía de Números 9:12 y se cumplió con Juan 19:36. Cristo, cuando murió crucificado como Cordero, sus huesos no fueron quebrados, porque era una profecía que provenía de Números 9:12. Noten, todo se cumplió perfectamente. Las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron con Cristo. Pasemos al día miércoles. El día miércoles dice profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesús, parte 2. En el día martes vimos la parte 1. Hoy, el miércoles, vimos o vamos a ver profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesús, parte 2. Leamos el comentario acá. Dice, Jesús dijo a los líderes religiosos, porque el problema era con estos líderes religiosos. Eran tercos, testarudos, ciegos y arrogantes. Los judíos, los rabinos, eran los que engañaron al pueblo con malas interpretaciones de la profecía bíblica. Y por eso dice, Jesús les dijo a los líderes religiosos, ustedes escudriñan las Escrituras porque piensan que en ellas tenéis la vida eterna y ellas testifican de mí. Juan 5:39. Qué increíble afirmación acerca de sí mismo está haciendo aquí Cristo. Aún así los judíos no creían y no podían divisar al Mesías reflejado en las profecías. Dice el comentario bíblico adventista comentando sobre Juan 5:39. Noten cómo dice. Este pasaje puede traducirse como una simple afirmación, escudriñáis las Escrituras, o como una orden, escudriñad las Escrituras. El contexto parece indicar que lo más probable es que estas palabras sean una sencilla declaración de Cristo a los judíos. Escudriñad las Escrituras porque pensáis tener vida eterna en ellas y ellas testifican en cuanto a mí. Desde el antiguo existía la creencia entre los judíos de que el conocimiento de la ley le garantizaba de por sí al hombre vida eterna. Y Cristo está haciendo uso de las Escrituras y está llevándolos a las Escrituras, a estos líderes ciegos que no querían aceptar al Mesías como Salvador. A pesar de que ellos se jactaban de conocer las Escrituras, Cristo los está mandando a estudiar las Escrituras y les está afirmando lo que ellos supuestamente leían y creían, de que eso daba testimonio del Mesías, porque cada precepto de la ley reflejaba al Mesías. Y esto lo corrobora Elena de White en el libro Hechos de los Apóstoles, página 12, párrafo 2. Hechos de los Apóstoles, página 12, párrafo 2 dice, Cristo es el fundamento de la economía judía. Todo el sistema de los tipos y símbolos era una profecía compacta del Evangelio, una presentación en la cual estaban resumidas las promesas de la redención. Por eso Cristo dijo, las Escrituras dan testimonio de mí. En muchas ocasiones Cristo citó las Escrituras para evidenciar de que Él era el Mesías que provenía del Padre. Esto lo registra Lucas 24, versículos 25 al 27.
Cuando Cristo acompañó a los que iban decepcionados y chasqueados al camino de Maús, que eran 2 discípulos, Jesús les quitó la ceguera espiritual a estos 2 discípulos usando las Escrituras. ¿Se acuerdan, hermanos, que iban 2 discípulos chasqueados para Emaús? Y Cristo se les añade en la caminata. Y Cristo iba tipo como cubierto su rostro. Y Cristo los llevó a las Escrituras para quitarles esa ceguera y que comprendieran de que todo lo que padeció el Mesías era cumplimiento de las profecías hechas por la ley y los profetas. Lucas 24, versículos 25 al 27. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando, noten qué es lo que hace Cristo para quitarle la ceguera, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. O sea que Cristo los llevó a las Escrituras. Inclusive cuando Cristo hablaba con los fariseos, porque los fariseos querían inculcarle e imponer por la fuerza las tradiciones hipócritas a Cristo Jesús. Y Cristo los refutaba con las Escrituras. Eso los enojaba a los fariseos. Y vemos cómo Cristo lleva a estos 2 discípulos a las Escrituras. Y esto lo repitió en Lucas 24, versículos 44 al 45. Lucas 24, versículo 44 al 45 dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Aquí cuando Cristo está en medio de los discípulos en el aposento alto. Y noten que los lleva a las Escrituras. Estas palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras, porque las Escrituras son profecía que anunciaban la obra, la muerte, ministerio y resurrección de Cristo. En este contexto el apóstol Pedro dijo: tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que salga el lucero de la mañana en vuestros corazones. Porque todo el Antiguo Testamento es una profecía compacta del Mesías. El Antiguo Testamento es el Evangelio en símbolos y tipos. Hay cristianos que son indoctos de las Escrituras, que creen de que la idea del Evangelio o la doctrina del Evangelio es solamente del Nuevo Testamento, cuando el Evangelio viene desde Génesis. El plan de salvación que fue creado antes de la fundación del mundo o destinado antes de la fundación del mundo se echó a rodar con la entrada del pecado. Desde Génesis vemos las profecías mesiánicas, los protoevangelios, Génesis 3:15, la promesa de enviar una simiente que aplastaría al Satanás. La cabeza de Satanás iba a ser aplastada por la simiente de una mujer. Esa es la primera mención del Evangelio. Y todo eso los discípulos tenían que haberlo comprendido. Que Cristo iba a ser mordido en el talón por la serpiente en el conflicto, pero el Mesías, la simiente de la mujer, le iba a aplastar la cabeza a esta serpiente, tal como dice Apocalipsis 12, versículo 5. Pero ahora los discípulos comprendieron de que todo era profecía dicha por los profetas y por la ley de Moisés, porque dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Significa que antes no las entendían. Hoy se las entienden. Interesante. Pasemos el día jueves. El jueves dice: desde abajo. Vamos a ver por qué este título. Y vamos a ver
de que Cristo Jesús tiene un altercado furioso con los fariseos. Es interesante, hermanos, que Jesús siempre que se encontraba con los fariseos no era para entablar una conversación sana, edificante. Los fariseos siempre buscaban a Cristo para tentarle, para acusarle, para debatir, para provocarle, para ponerle trampa. En San Juan 8 encontramos un altercado. Pueden leer todo el capítulo 8 de San Juan. Es terrible lo que está pasando aquí. Hubo una conversación airosa. Hubo una conversación con los fariseos de ira. Y es interesante cómo Cristo le respondió a los fariseos, a los líderes religiosos. Dice el comentario de este día: en nuestro estudio del Evangelio de Juan hemos visto hasta aquí que él muestra que Jesús es el Mesías prometido, a quien el pueblo judío había estado esperando con tanto anhelo. Esto es correcto. Los judíos estaban esperando al Mesías con tanto anhelo. Sin embargo, muchos de los líderes religiosos, los guías espirituales del pueblo, eran los mayores enemigos. ¿Por qué? Esta pregunta es muy importante. ¿Por qué eran enemigos? Hay muchas razones de por qué los fariseos no querían a Cristo. Hay muchas evidencias bíblicas del por qué los fariseos odiaban a Cristo. No era el pueblo. Al final el pueblo, muchos del pueblo pidieron la muerte del Mesías, pero si ustedes leen el contexto, es porque los líderes religiosos habían enseñado mal al pueblo. Habían enseñado al pueblo que ese Cristo era un impostor. Pero el pueblo, muchos del pueblo creyeron en Cristo. Pero los mayores enemigos de Cristo eran los fariseos, los líderes religiosos. Dice que eran los mayores enemigos. La pregunta es ¿por qué? Bueno, hay muchas razones del por qué. Los fariseos no podían tolerar de que alguien que nunca había ido a la escuela de los rabinos podía darles una cátedra de las escrituras a los fariseos. Eso los llenaba de ira, de celo. Ver que un niño sin estudio académico conocía más que ellos. Eso los llenaba de ira. Interesante. No podían tolerar de que Cristo los refutara. Cristo era el oponente número uno de las tradiciones hipócritas de los fariseos. No lo querían por eso, hermanos. Lean lo que dice Marcos capítulo 7, versículos 6 al 8. Cristo en muchas ocasiones les dijo a los fariseos: hipócritas, ¿por qué dejan el mandamiento de Dios y se aferran a la tradición de los hombres? Hipócrita. En Mateo 23 dio un gran sermón hablando de la hipocresía de los fariseos. Noten cómo lo iban a querer. Si Cristo los refutaba con las escrituras, como un niño sin estudio académico estaba enseñándole a los maestros de la ley, como un carpintero sin haber ido a estudiar a la escuela de los rabinos, al Sanedrín, conocía más que los eruditos de aquel tiempo. Esto lo llenaba de ira. Hermanos, y esto no se ha perdido aún. Hoy hay mucho orgullo. Como dijo una vez un famoso predicador, el pecado de nosotros los teólogos es el orgullo. Creemos de que lo sabemos todo y que otros no los pueden enseñar a nosotros. El pecado de los teólogos es el orgullo. El pecado de los fariseos hipócritas era el orgullo. No podían tolerar de que un niño les enseñara. No pueden tolerar que un anciano les enseñe. No pueden tolerar que un diácono o un anciano o un laico sepa más que ellos. Eso lo llenaba de celo. Aquí dice, los líderes religiosos eran los mayores enemigos de Cristo. ¿Pero por qué? En San Juan capítulo 8 encontramos un altercado. Y este altercado, hermanos, estuvo candente. Lean en su casa todo el capítulo 8. Yo solamente voy a leer algunos pasajes del capítulo 8 para que veamos por qué los fariseos, los líderes religiosos, eran los mayores enemigos de Cristo. ¿Por qué? Leamos Juan capítulo 8, versículos 23 al 24. Juan capítulo 8, versículos 23 al 24. Y les dijo:
vosotros sois de abajo. Noten cómo Cristo le está diciendo a los fariseos, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Noten, yo soy de arriba, ustedes son de abajo. Porque los fariseos eran carnales, seguían sus tradiciones hechas de hombre. Su mente estaba plasmada en acá abajo. Eran carnales, eran hijos del diablo, pisoteaban los mandamientos de Dios. Y Cristo les dice, vosotros sois de abajo. Por eso es que la lección de escuela sabática en el día jueves dice, noten, desde abajo, porque los fariseos eran de abajo. Yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Esto como que había sido un jalón de oreja para los fariseos. Y ustedes pueden leer, hermanos, cómo los fariseos se enojaron cuando Cristo les dijo que eran hijos del diablo. En el comentario acá dice algo muy interesante del día jueves. Dice, Jesús dice que no lo conocen a Él ni al Padre. Juan 8:19. Deberían haber conocido a ambos, pero se engañaban a sí mismos. Estaban tan atrapados en sus propias tradiciones y filosofías y que lo rechazaban a pesar de que lo tenían delante, enfrente de ellos. Y a pesar de los hechos y de las palabras de Jesús que revelaban al Padre. En segundo lugar, Jesús les dijo, ustedes son de abajo. Juan 8:23. En otras palabras, por muy religiosos que fueran, no eran hombres espirituales, sino carnales. Noten, no eran ni piadosos, eran hombres carnales. Tenían apariencia de piedad, pero eran carnales. Por eso Cristo les dijo, ustedes son de abajo. Los fariseos eran aparentemente piadosos, pero eran carnales, eran incrédulos por dentro. Ahora, vamos a ver de qué se armó un gran altercado. Quiero que leamos Juan capítulo 8, versículo 37 al 44. Vamos a ver por qué los líderes religiosos odiaban a Cristo. Aquí está la razón. Juan capítulo 8, versículo 37 al 44. Y esto puede pasar con nosotros, hermanos. Nosotros podemos ser religiosos. Una cosa es ser religioso y otra cosa es ser discípulo de Cristo. Los fariseos eran religiosos. Amaban sus ceremonias externas. Eran sepulcros blanqueados por fuera. Se jactaban de ser hijos de Abraham. Se jactaban de ser hijos de Dios. Y esto puede pasar con nosotros como adventistas. Podemos jactarnos de ser adventistas del séptimo día. Tener un mensaje hermoso, mejor que los demás. Pero si no vivimos ese mensaje, estamos igual que los fariseos. Los fariseos solamente eran hojas, sin fruto. Eran orgullosos, se jactaban. Menospreciaban a los demás, eran criticones, odiosos, aún odiaban al mismo Cristo. Eran solamente hojas, sepulcros blanqueados por fuera. Y noten en ese contexto Cristo cómo les dijo a los fariseos. Juan capítulo 8, versículo 37 al 44. Sé que sois descendientes de Abraham. Es cierto, eran descendientes de Abraham, según la carne. Sí. Sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero ahora procuran matarme. ¿Qué está pasando? Esto es contradictorio. Ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero me quieren matar, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. ¿Pero de cuál padre? Vamos a ver de cuál padre. Respondiendo y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Noten, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuras matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad. Noten por qué lo querían matar, por la verdad. De acá es donde viene el dicho que por la verdad murió Cristo. Acá dice, hombre que he hablado la verdad, ahora lo procuráis matar, dice.
lo cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, insinuando, esta es una insinuación, de que Jesús sí era hijo de fornicación. ¿Saben por qué los fariseos están diciendo esto, hermano? Porque entre los fariseos se levantó un rumor de que María, la madre de Jesús, había adulterado y que ese niño era hijo de fornicación. Los fariseos no podían aceptar de que María fue engendrada por obra del Espíritu Santo. Así que los fariseos se inventaron este chisme, este chambre, como le quiera llamar, de que Jesús había nacido de fornicación. Eso están insinuando. Nosotros no hemos sido nacidos de fornicación. Un Padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías. Un Padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. Y hay una pregunta, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Noten que ahora Cristo les llegó al centro, les tocó la llaga. En otras palabras, Cristo está diciéndole a los fariseos, ustedes dicen que son hijos de Abraham e hijos de Dios. Pero yo les quiero decir, ustedes no son hijos de Dios ni de hijos de Abraham. El padre de ustedes es vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Hermanos, esto fue tremendo. Que los fariseos, a un fariseo se le dice eso en la cara, es como pegarle una cachetada. Es como rociarle en la cabeza agua fría. Eso es un insulto. Y Cristo no tuvo pelos en la lengua, como decimos los guanacos, los salvadoreños. Cristo les dijo la verdad. Ustedes se jactan de ser hijos de Abraham. Ustedes se jactan de ser hijos de Dios, pero quieren matarme, que he venido del Padre. Entonces ustedes no son hijos de Abraham ni hijos de Dios. Porque si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran. Porque Abraham vio mi día y se gozó. Vimos la semana pasada eso. El padre de ustedes es el diablo. Terrible, hermano. ¿Qué significa eso? Hagamos una aplicación homilética para terminar el repaso de la lección de escuela sabática. ¿Saben de qué esto puede pasar con nosotros? El hecho de ser adventistas del séptimo día o pertenecer a una congregación, que es muy bueno, pero eso no nos hace ser hijos de Dios o hijos de Abraham. Podemos pertenecer a una iglesia, a una congregación, pero si estamos sin Cristo, también somos hijos del diablo. Porque la única forma para llegar a ser hijos de Dios es a través de Cristo. Los hijos de Abraham, ¿quiénes son? No eran los judíos. ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Abraham? Bueno, vámonos a Gálatas capítulo 3, versículos 28 al 29. Gálatas capítulo 3, versículos 28 al 29 dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente simiente de Abraham sois y herederos según la promesa. Ahora vemos de que los judíos no eran hijos de Abraham, porque rechazaban a la simiente de Abraham. ¿Quién era? Que es Cristo. La única forma de ser hijos de Abraham es a través de Cristo, creyendo en el Mesías, uniéndome al pacto. Sin Cristo no soy hijo de Abraham, porque la simiente de Abraham es Cristo. Gálatas 3:16 lo dice. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a la simiente como que se hablase de muchas, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Hermanos, ahora notamos por qué los fariseos odiaban a Cristo. Porque Cristo le decía la verdad. Hermanos, no caigamos en este error de los fariseos. Mi salvación y la suya depende de Cristo. Para ser hijo de Dios e hijo de Abraham,
Únicamente es a través de Cristo. Sin Cristo yo estoy perdido. Sin Cristo estoy condenado. Porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien podamos confiar, sino solamente en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Los fariseos eran hijos de Satanás porque querían matar a Cristo y lo rechazaron. Dios quiere que nosotros seamos hijos legítimos por la fe, porque los que le reciben y creen en su nombre, ellos son verdaderos hijos de Dios. Dios nos bendiga, hermanos, y que Dios tenga misericordia de nosotros para que podamos ser verdaderos hijos de Dios e hijos de Abraham. Vamos a agradecerle a Dios por este interesante estudio, viniendo de rodillas. Oremos. Señor bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque permitiste que escuchásemos la lección de escuela sabática. Gracias por estas gemas de esta verdad. Gracias por esta información que hemos estudiado en esta hora. Gracias, Padre, porque nos hemos dado cuenta que no solamente basta con ser religiosos, sino necesitamos tener un encuentro contigo y creer de que tú eres el enviado de Dios, que tú eres nuestro Redentor y nuestro Salvador. Ayúdanos, Señor, a no cometer ese error de los fariseos. Bendícelos, no solamente a tus siervos, sino bendice a todas aquellas personas que van a escuchar este mensaje. Pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.